osos guerreros, amazonas, palomas kamikazes, veneno para ratas como dopaje, las bromas de Miguel Ángel. Hay muchos momentos interesantes en la historia de la humanidad que el público en general desconoce. Y en este vídeo te contaremos varios hechos históricos divertidos y poco conocidos que te sorprenderán y tal vez te impactarán. Alrededor del 71 a.C. Las legiones romanas bajo el mando del cónsul Lucio Lúculo sitiaron la ciudad póntica de Temístira. Sí, el mismo en el que, según la leyenda, vivían hermosas guerreras amazonas. Los legionarios, después de haber examinado la ciudad y sus defensores desde lejos, no encontraron a las hermosas amazonas, por supuesto, estaban molestos y decidieron arrasar a Temístira. Sin embargo, el asalto no dio resultado. Las murallas de la ciudad eran fuertes y altas, los defensores lucharon valientemente y el ejército se retiró temporalmente. Comenzó el asedio. Los romanos eran hábiles maestros de la guerra de trincheras. Tenían tropas de ingenieros especializados en minería. Por orden de Lúculo, los tapadores cavaron un túnel bajo los muros de Temístira para que los soldados pudieran atravesar los muros. Pero los poncianos notaron el túnel y, cuando los legionarios comenzaron a avanzar, hicieron agujeros en el techo del túnel y arrojaron varios osos en él. Sí, habéis oído bien, osos. Naturalmente, los romanos no estaban nada contentos con ellos. La batalla de los romanos con animales de guerra fue descrita por el antiguo autor Apiano. Pero no mencionó si los osos eran las armas estándar de los poncios o si fueron movilizados apresuradamente desde una colección de animales cercana. De una forma u otra, los osos se las arreglaron bien. La piel de un animal grande no es fácil de penetrar con un gladius o un pilum. Y por si la lucha contra los osos no fuera suficiente, los habitantes de la ciudad sitiada también arrojaron varias colmenas a los pasajes romanos. Bueno, para añadir diversión y emoción. Como resultado, el ataque fracasó. Sin embargo, después de que llegaron refuerzos a los sitiadores, que lucharon con el ejército del rey Mitrídates VI cerca de la ciudad de Cabir, Temístira cayó y fue destruida. Los submarinos, que comenzaron a utilizarse en masa durante la Primera Guerra Mundial, cambiaron por completo las reglas de las batallas navales. Y los barcos de este tipo más peligrosos y técnicamente avanzados en ese momento eran los submarinos alemanes. Al comienzo de la guerra, Alemania solo tenía 28 submarinos. Pero a pesar de esto, demostraron una eficiencia altísima en la lucha contra la flota británica. Los submarinos atacaron repentinamente, hundiendo los barcos, y poco se pudo hacer al respecto. En 1916 se inventó la primera arma contra ellos, las cargas de profundidad. Pero aún faltaban 2 décadas para la creación del sonar. Por tanto, los submarinos alemanes eran invisibles incluso para los buques de guerra más avanzados de la época. Hicieron lo que quisieron, incluso atacaron barcos neutrales y mercantes sin previo aviso. Los británicos, perdiendo barcos uno tras otro, decidieron que ya era suficiente y comenzaron a buscar formas de combatir los submarinos. Afortunadamente, sin sonar, los submarinos estaban prácticamente ciegos en la batalla. Todo lo que pudieron hacer fue usar sus periscopios para detectar un barco que flotaba descuidadamente cerca y luego disparar torpedos en su dirección. Por lo tanto, el barco alemán pudo ser detectado a través de tubos de observación que sobresalían del agua. Y los británicos se aprovecharon de esto. Patrullaban las aguas en barcos pequeños y rápidos. Al ver el periscopio, nadaron imperceptiblemente, le arrojaron una bolsa de lona y rompieron los oculares con martillos de herrero. Los alemanes, colmando a los británicos de furiosos insultos y sin ver prácticamente nada, regresaron a su puerto para realizar reparaciones. Hay información de que, por ejemplo, el capitán del destructor HMS Exmouth reclutó especialmente herreros para su tripulación porque sabían usar martillos mejor que el marinero promedio. Es cierto que esta táctica también tenía sus inconvenientes. El periscopio es difícil de notar, especialmente si hay al menos las más mínimas olas en el mar. Por lo tanto, los británicos buscaban constantemente una manera de hacer más visibles los submarinos enemigos. Por ejemplo, el Almirantazgo Real contrató a un entrenador de leones marinos llamado Joseph Woodward para enseñar a sus mascotas cómo buscar submarinos e informar su ubicación.
Sin embargo, el programa resultó ineficaz y el almirante británico Frederick Samuel Inglefield propuso una nueva idea. Siguiendo sus instrucciones, se construyó un complejo de entrenamiento, donde los ornitólogos entrenaron especialmente a gaviotas para detectar y desenmascarar embarcaciones submarinas. Las aves marinas se alimentaron con modelos de submarinos, lo que desarrolló la asociación de que un submarino es alimento. Se suponía que bandadas de gaviotas hambrientas sobrevolaban los submarinos, delatando su ubicación. Además, las heces de pájaros mancharon las lentes del periscopio, lo que perjudicó la visibilidad de los alemanes. El entrenamiento de las aves continuó durante casi un año, pero luego el proyecto se suspendió por considerarlo innecesario. Resultó que escoltar a los barcos mercantes con destructores con bombas de aguas profundas era más efectivo que esperar a que una gaviota estúpida detectara el submarino y comenzara a arrojar excrementos con precisión a sus oculares. Desde 1917, ningún barco mercante había abandonado el puerto sin escolta y los ataques de submarinos alemanes se hicieron mucho menos frecuentes. Además, los aviones de reconocimiento británicos y estadounidenses comenzaron a patrullar los mares. Aunque no pudieron destruir submarinos, solo un submarino fue hundido por ataque aéreo durante toda la guerra. En su presencia se vieron obligados a mantener sus periscopios fuera del agua, dejándolos ciegos e indefensos. Todo el mundo conoce la frase que supuestamente dijo la reina francesa María Antonieta cuando fue informada sobre los plebeyos hambrientos. Si no tienen pan, que coman pastel. En realidad, ella no dijo eso. Pero sus últimas palabras quedaron registradas con precisión. María Antonieta fue ejecutada en guillotina el 16 de octubre de 1793 exactamente a las 12:15 del mediodía. Al subir al patíbulo, pisó accidentalmente el pie del verdugo y dijo: Perdóneme, monseñor, no lo hice a propósito. Esto es lo que significa una verdadera dama. En Estados Unidos aman los proyectos militares excéntricos no menos que en Gran Bretaña. Allí también pensaban constantemente en cómo involucrar a varios animales y pájaros en la guerra. De hecho, ¿por qué deambulan ociosamente todas estas criaturas con cola y plumas, que les dieron un aplazamiento del ejército? En los años 40 del siglo pasado, Estados Unidos creó muchos modelos nuevos de bombas y misiles, pero todos tenían una precisión deprimentemente baja. Los guerreros buscaban una manera de hacer que los proyectiles fueran controlables, pero nada funcionó. La electrónica aún no había alcanzado el nivel requerido. El psicólogo conductual Burress Skinner acudió en ayuda del valiente ejército estadounidense. Sugirió que los militares utilicen criaturas vivientes en lugar de dispositivos electrónicos voluminosos como sistema de control de misiles a bordo. Según la idea de Skinner, el proyectil debería apuntar al objetivo mediante una paloma de guerra táctica especialmente entrenada. Después de todo, estas aves transportaban correspondencia militar, entonces ¿por qué no iban a entregar también bombas a la dirección? Los militares pensaron que la idea era un poco estúpida, pero intrigante. Skinner recibió un presupuesto e ingenieros. El contratista fue General Mills, Inc., un fabricante de alimentos, juguetes y bombas. Juntos, se desarrolló el siguiente diseño. Delante del proyectil se instaló una cámara especial con 3 pantallas redondas, donde se proyectaba una imagen mediante un sistema de lentes y espejos. Frente a ellos había una paloma. Cuando notó la silueta de un objetivo en la pantalla, tuvo que picotearlo. El mecanismo registró la presión y dirigió la munición en la dirección deseada. Skinner entrenó palomas utilizando una técnica que llamó condicionamiento operante. Si el pájaro entrenado en el simulador picotea exactamente la imagen, se le alimenta con cereales, y si es perezoso, se le priva de la recompensa. El proyecto Dove se desarrolló entre 1940 y 1944. Pero al final fracasó, aunque Skinner amenazó con que estaba a punto de convertir a sus pájaros en kamikazes profesionales. Sin embargo, en 1948 el programa se reanudó con el nuevo nombre clave Orcon, del inglés Organic Control. Pero toda investigación se detuvo en 1953, esta vez para siempre. En ese momento, se habían desarrollado sistemas de control electrónico bastante compactos y las palomas ya no eran necesarias.
El ganador del maratón olímpico de 1904 fue llevado en brazos hasta la meta. El 30 de agosto de 1904 se llevó a cabo una competición de atletismo en la ciudad de St. Louis, Estados Unidos, la cual estuvo muy mal organizada. Por tanto, los hechos ocurridos en el maratón parecen un chiste de mal gusto. En el maratón de 40 kilómetros participaron 32 atletas, pero solo 14 llegaron a la meta. La carrera fue un gran fracaso. La ruta del maratón no estaba cerrada a los coches y los vehículos que pasaban levantaban altas columnas de polvo. Como resultado, varios deportistas estuvieron al borde de la muerte, sufriendo hemorragias internas y daños pulmonares. Otros sufrieron debido al calor de 32 grados Celsius y la deshidratación. El corredor estadounidense Frederick Lord fue el primero en llegar a la meta. Al final resultó que, se enfermó durante la carrera y fue recogido por un entrenador en un coche. Lord fue conducido casi hasta la meta, pero tan pronto como recuperó el sentido, salió del auto y decidió salir a caminar. Y de repente cruzó la meta. Inmediatamente comenzaron a homenajear al deportista y a entregarle una medalla, pero él admitió que había ocurrido un error. Y fue expulsado, abucheado y suspendido de la competición durante 6 meses. El segundo puesto lo ocupó con acento agudo el británico Thomas Hicks. Este ya había funcionado relativamente bien, al menos durante la mayor parte del camino, por lo que se lo consideró un verdadero ganador. Aunque Hicks, como era habitual entre los corredores de aquella época, se dopaba. Junto a él corrieron varios entrenadores, quienes al mismo tiempo le alimentaron con coñac y veneno para ratas. En ese momento se creía que la estricnina tenía un efecto tónico y, en general, era increíblemente útil. Cuando Hicks llegó a la meta, estaba alucinando y apenas podía moverse, envenenado por alcohol y estricnina. Los entrenadores lo llevaron literalmente en brazos y el atleta inconsciente agitaba las piernas en el aire, pensando que todavía estaba corriendo. Lo llevaron inmediatamente a una ambulancia y apenas sobrevivió. También entre los finalistas estuvo un simple cartero cubano llamado Félix Carvajal, que se sumó a la maratón en el último segundo. Recaudó fondos para su participación en el maratón participando en carreras por dinero por toda Cuba. Pero en su camino a los Juegos Olímpicos, Carvajal perdió todo su dinero jugando en Nueva Orleans y se vio obligado a hacer autostop hasta St. Louis. A Félix ni siquiera le quedaba dinero para el equipamiento y corría con ropa normal, camisa, zapatos y pantalones. Estos últimos fueron acortados por un atleta que pasaba, un lanzador de disco, con su navaja. Y finalmente, en el maratón participaron 2 estudiantes negros de África, Len Tauniane e Ian Masani. Los africanos se sumaron a la carrera al pasar junto a los atletas que se preparaban. Y decidieron, ¿por qué somos peores? Ian quedó 12º, pero Len bien podría haberse llevado el premio, pero 2 factores se lo impidieron. En primero corrió descalzo porque no tenía zapatos. En segundo lugar, a mitad de camino fue atacado por un agresivo perro callejero y tuvo que desviarse gravemente de la ruta. Miguel Ángel Buonarroti fue un artista y escultor muy famoso que recibió reconocimiento durante su vida. Vaya, fue tan genial que el Papa lo invitó personalmente a pintar la Capilla Sixtina. El pintor emprendió con entusiasmo su tarea favorita, pintar hermosos cuerpos desnudos en las poses más extrañas. Y al pontífice le gustó. Pero entre las personas cercanas al Papa había quienes creían que las personas desnudas en el Vaticano eran inaceptables. Un artista sin escrúpulos podría al menos dibujarles ropa, pero, como puedes ver, no quiere. Ninguna decencia ni humildad ante el Señor. El principal oponente a la desnudez en la capilla fue el maestro de ceremonias papal Pío da Cesena, no la última persona en el séquito de su santidad. Al ver a Miguel Ángel trabajando en el fresco del juicio final, afirmó lo siguiente: «Qué lástima que en un lugar tan sagrado estén representadas todas estas figuras. Exponie N2 tan vergonzosamente. Este fresco es más adecuado para baños públicos y tabernas que para una capilla papal». Miguel Ángel respondió añadiendo un fresco de Pío. Lo representaba en el inframundo, rodeado de demonios y pecadores atemorizados, en la forma de Minos, el juez infernal con orejas de burro.
La serpiente se enroscó alrededor del cuerpo de Biagio y hundió sus dientes en su pene. Biagio estaba furioso y se quejó del artista. A lo que el pontífice respondió lacónicamente que él es el vicerregente de Dios en la tierra y su poder no se extiende al infierno, por lo que el retrato debe permanecer. Más tarde, en el concilio de Trident, los eclesiásticos reconsideraron sus puntos de vista sobre la desnudez en el arte y decidieron que no era nada bueno aparecer en la iglesia sin pantalones. Por encargo del nuevo Papa Pío IV, el artista Daniele da Volterra, alumno de Miguel Ángel, hizo algunos cambios en el fresco, añadiendo taparrabos a todos. Por este motivo recibió el sobrenombre de braguetón, pantalones. Además, rehizo los santos que allí representaban Catalina y Blas Sebastián. El travieso Miguel Ángel representó con acento agudo a la primera completamente desnuda y a la segunda mirando su trasero desnudo. El clero decidió que la dama debería vestirse y Sebastián debería volver su rostro hacia el trono celestial y mostrar en su rostro no interés carnal, sino exclusivamente piedad. El 10 de febrero de 1840, la reina Victoria de Inglaterra se casó con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. A los felices recién casados se les sirvió un lujoso pastel de bodas que pesaba 300 libras, o aproximadamente 136 kilogramos. Este lujoso pastel de 3 niveles estaba coronado por una novia y un novio en miniatura con vestidos romanos y varias figuras más pequeñas que representaban su séquito. Las figuras estaban hechas de azúcar refinada, algo increíblemente caro en aquella época. El cupcake estaba empapado en grandes cantidades de alcohol y cargado con limón, flor de saúco, azúcar y frutos secos. Pero había un problema: la novia estaba a dieta. Los invitados no tenían hambre. En general, nadie tenía ganas de comerse un pastel que pesaba más de un quintal. Después de la ceremonia, Victoria ordenó que lo cortaran en pedazos, lo sellaran en cajas de hojalata y lo distribuyeran entre conocidos, amigos y personas al azar. Verás, la costumbre de entregar bocados a medio comer a los invitados a la salida existía incluso en la corte real. Pero no todos los propietarios de un trozo de pastel de este tipo estaban dispuestos a utilizarlo para el fin previsto. Después de todo, esto es un regalo de su Real Majestad. Las rodajas quedaron como recuerdo y resultó que algunas de ellas han sobrevivido hasta nuestros días. Hasta el día de hoy, los trozos del pastel de bodas de Victoria son de gran valor para los amantes de las antigüedades. Entonces, un par de estas rebanadas se conservan como reliquia en la colección de arte del Royal Trust. Otra pieza pequeña se compró en una subasta en 2016 por 1.500 libras o $2.000.